Es el Día Mundial de la Trombosis. Roxy Lopresti, ¿cómo le va? Es así, muy bien, porque cuando estás mucho tiempo sentado y en viajes largos, y si la persona tiene factores de riesgo, puede presentar algún tipo de trombosis. Muy bien la relación. Bueno, Argentina se suma al Día Mundial de Concientización de la Trombosis. Una de cada 4 muertes que se producen en el mundo es por algún evento trombótico. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es la trombosis? La trombosis es la formación de un coágulo de sangre en donde puede llegar a bloquear el flujo normal del vaso. Y esto puede llegar a tener una complicación el paciente, o si no, ese coágulo de sangre puede ir hacia un órgano y también allí complicar la situación y la salud de un paciente. A ver, viste que nosotros... Ahí estamos viendo ese ahí está, ¿viste cómo se va? Que en ese caso se aloja, digamos, en un órgano, está dando... En un órgano, en un pulmón, si no me equivoco. Exactamente. Que es muchas veces lo que ya hemos hablado nosotros con otros especialistas, que en pacientes que están transitando la enfermedad del COVID en forma grave o severa pueden presentar también algún tipo de trombosis. ¿Es cuando tenés mala circulación, Roxy? Mala circulación. Digamos, mayor el riesgo. Ajá. Es mayor riesgo, pero también hay otros factores de riesgo que enseguida lo vamos a ver. Nosotros hablamos con Adriana Moreno, que ella es hematóloga, y nos dice por qué es el Día Mundial de Concientización y también nos cuenta acerca de lo que es la trombosis. Este día es en conmemoración a Rudolf Virchow, quien fue el pionero en el tema, en lo que es la fisiopatología de la trombosis. Entonces, además de médico, patólogo, antropólogo, se trata de concientizar en este día, el 13 de octubre, lo que es esta patología, que es la trombosis, que es una patología prevenible y a veces con grandes complicaciones. La trombosis tienen muchos orígenes, pueden ser orígenes adquiridos o genéticos. Se gesta generalmente, lo más habitual es que se geste en los miembros inferiores, en las valvas venosas. Ahí se produce una disminución de oxígeno, entonces es el territorio propicio para que se genere el trombo. Mirá vos, qué interesante saber de qué se trata, ¿no? Para poder, digamos, si uno tiene una persona cercana que le está pasando un episodio de este tipo o le pasa a uno, saber de qué estamos hablando, Prestar Roxy. atención. Hay distintos tipos de tipos. trombosis, Veamos, cuando ¿no? hablamos de trombosis, ¿a qué nos referimos y qué es lo que puede pasar? Y estar atento a los síntomas. Trombosis venosa profunda, coágulo que se forma en las venas de las piernas, las famosas varices. ¿Y qué es lo que presenta el paciente? Dolor o sensibilidad en las pantorrillas o el muslo, hinchazón de la pierna, el pie o el tobillo, y también un enrojecimiento o decoloración de la zona, y también en esa zona te da calor. Bueno, estos son los síntomas para ir al médico. Después veamos el otro tipo de trombosis que puede presentar un paciente, embolia pulmonar. El coágulo se aloja en los pulmones, viste que veíamos ahí recién la ilustración. Los síntomas: falta de aliento, respiración rápida, dolor en el pecho, rápida frecuencia cardíaca, mareo y o desmayo, y que este es el que presentan algunos pacientes con COVID. Por eso que les dan anticoagulantes. Pacientes que están transitando la enfermedad en forma grave o severa, y esto es lo que se ha visto de acuerdo a lo que dicen los médicos. Y veamos el último, también tromboembolia venosa, que el coágulo se aloja en pacientes de riesgo. A ver, aquellos pacientes que han tenido una cirugía mayor o están mucho tiempo hospitalizados, los factores de riesgo también son la obesidad, algunos tipos de cáncer, algunos traumas, inmovilización prolongada, esto que decíamos al comienzo, cuando los viajes en avión son largos, por eso que te dicen que tenés que caminar por los pasillos, para la circulación de la sangre. El fumar también es un antecedente, un factor de riesgo, el antecedente familiar, y algunos medicamentos con hormonas. Todos estos son factores de riesgo que pueden producir algún tipo de trombosis, de ahí vimos los distintos tipos. Bueno, escuchamos también a la médica. Bueno. A la trombosis venosa profunda, lo primero que va a notar el paciente es la asimetría de los miembros inferiores. Va a tener una pierna muy hinchada, por así decirla, la otra del tamaño normal. Va a tener dolor. A veces hay cambios de color en la piel. Eso lo debe alertar y consultar.
porque si estamos frente a una trombosis venosa proximal, le llamamos así didácticamente por encima de las rodillas, cerca de la ingle, ese trombo se puede desprender e irse al pulmón. Y eso sí es una patología, si bien prevenible, grave y a veces es mortal. Bueno, ¿qué hay que hacer cuando uno tiene alguno de estos síntomas que vos mencionabas o que mencionaba la doctora Roxy? Bueno, hay que reducir el impacto que pueda llegar a tener una trombosis, entonces hay que ir al médico y un diagnóstico temprano es fundamental por sobre todas las cosas para un tratamiento. Pero temprano, tiene que ser un reducir el hematólogo, un riesgo. cardiólogo, un médico clínico o un servicio de emergencia. Claro, en realidad tendrías que ir al clínico y ahí el clínico te dice, tiene que ir un hematólogo, el hematólogo es el que lo trata, también el flebólogo si estamos hablando de varices. Digo, hay varias especialidades, pero el hematólogo es el que se dedica exclusivamente a esto. Y también te decía recién que algunos pacientes con COVID presentaban este tipo de dificultad, algunos pacientes que están transitando la enfermedad en forma grave o severa, por eso los anticoagulantes. Y también los últimos estudios indican que aquel paciente COVID recuperado, después de los 30 días de haberle dado el alta médica, también puede tener un factor de riesgo y presentar algún tipo de trombosis. Bueno. Escuchamos a la médica. Son recomendaciones, porque nosotros vamos un poquito más atrás que los europeos, entonces de ellos hemos aprendido, ¿no? Los europeos han hecho autopsias en donde han visto que se han generado tromboembolismo de pulmón. ¿Y esto por qué? Cuando entra el virus al alvéolo, que es ahí donde empieza todo, afecta principalmente a una célula que se llama el neumocito tipo 2. Estos neutrófilos, a nosotros tenemos el concepto de que nos defienden, pero en este caso empiezan a liberar sustancias que se llama tormenta de citoquina y producen el estado inflamatorio. Ese estado inflamatorio hace que la membrana, o sea, imaginemos como un globito, el alvéolo del pulmón, la membrana empieza a engrosarse, entonces el oxígeno cuesta que pase y empieza a alterarse todo lo que es el mecanismo de la cascada de la coagulación. Esos macrófagos liberan como unas redes y se conecta todo lo que es el estado inmunológico con la trombosis que se llama la inmunotrombosis.